Queridos amigas, queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Ay, otro año con vosotros! Y estamos todavía con la energía de Reyes. Bueno, en el hemisferio sur me parece que no lo celebran mucho. En el hemisferio norte, pues yo creo que sí. Yo desde luego, para mí los Reyes eran mágicos. Solamente podía estar 2 días jugando con ellos, pero bueno, ¿qué le íbamos a hacer? Yo quiero esta semana empezar con un color desafiante. Por ejemplo, el color amarillo. El color amarillo, que está asociado con el sol y con la energía, también simboliza la frivolidad, el optimismo, el poder, el dinerito. Pero atentos, porque es un color un poco ambiguo y a veces se le asocia también a unas energías que no son muy positivas, pero ni caso, ni caso. Eso es una historia del teatro, de una representación de Molière, que hubo un problema, y entonces la gente de teatro no suele ponerse color amarillo, pero eso era antes, porque luego ya empezaron las modernas a romper con las tradiciones y empezaron con el amarillo. Teresa Campos, las rosas que quería siempre eran amarillas, y le fue muy bien cuando estaba en activo. O sea que eso de colores que no son positivos, no me lo creo. Y el amarillo, ¿qué hace? Invoca sentimientos fuertes. Y nos gusta, porque es un color muy visible, Este color también te ayuda a decidir de una forma rápida, a tomar decisiones muy racionales y no con el corazón, porque muchas veces con el corazón nos dice que vayamos por un sitio y no es ese. Pero mi consejito, haced caso, primero la intuición, luego tamizarlo un poquitín, filtrarlo, pero la intuición es que nunca se equivoca. Os lo digo yo, que tengo mucha experiencia, de 34 años. ¿Sabéis que llevo ya 34 años en televisión? Mareos me dan. Bueno, vamos a ver. La luna, en su fase menguante, puede bajar un poquitín nuestras energías, pero también atrae lo nuevo a nuestra vida. Y cualquier pequeño cambio que hagamos en estos primeros días del 2023 nos va a dar muchísima suerte. Así que, ¿qué os parece? ¿Apostamos por la novedad? ¿Dejamos a un lado la rutina? Porque eso nos va a venir de maravilla. Venus, el planeta del amor, que sigue transitando por el signo de Acuario, nos anima a vivir el amor, pero sin ningún prejuicio ni convencionalismos. Y sobre todo, a disfrutar al máximo. ¿Cuáles son los signos que arrasan? Los de aire: Géminis, Libra y Acuario. Sois los más seductores del cosmos, así que yo creo que vais a tener algo muy especial que va a traer muchísimo. Mercurio, el planeta de la comunicación, está ahora mismo retrógrado. ¿En dónde? En el signo de Capricornio. Y es posible que tengamos que retomar asuntos del pasado que no están zanjados y volver sobre ellos. Tenemos que hacerlo con muchísima cautela y sobre todo hablar con claridad para evitar malentendidos que pueden perjudicarnos de alguna manera. Vamos con el horóscopo. Os digo lo mismo. Los que están abajo del todo son los signos que están un poco agotados y que necesitan que les echemos una manita, que tienen un poco que equilibrarse. Hay que buscar ese equilibrio para poder armonizarse interiormente. Pero de vez en cuando la marcha también viene bien, Géminis, porque mira, tienes el planeta Marte desde hace un montón de meses, pero ahora mismo está retrógrado en tu signo, y entonces ha podido generarte algunos conflictos. Pero el día 12 se pone directo y vas a notar que se disipan las tensiones y que vas a estar muchísimo más tranquilo. Te conviene ser muy cauto para no lanzarte sin estar seguro de lo que es bueno para ti. Escorpio, ¿qué pasa? Que estás con el ánimo bajo y sientes que no atraviesas tu mejor momento. Pero tú sabes que siempre remontas el vuelo y que cuando te empeñas en algo y le pones ganas, las cosas salen maravillosamente bien. Así que tú no te rindas, Escorpio, que eso no va contigo. Apuesta por lo nuevo, porque te va a venir maravillosamente bien cosas nuevas a tu vida. Leo,
tú eres fuerte, poderoso, pero estos días puedes estar un poquitín frágil porque algo te está superando, ¿verdad? No te preocupes, que la luna viene en tu ayuda y los días 8 y 9 que está en tu signo puede traerte nuevos comienzos que te ilusionen mogollón. No dejes que las dificultades te abrumen, no, Leo, porque van a ser totalmente pasajeras. Alerta, 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 Acuario. Puede haber personas o situaciones que te están agobiando, ¿verdad? Pero mira, el planeta Saturno, que lo tienes en tu signo, te empuja a actuar con muchísimo autocontrol para que nada, absolutamente nada pueda contigo. Venus, el planeta del amor, también lo tienes en tu signo y eso mueve muy buenas vibraciones a tu alrededor. Y cuando menos te lo esperes, las cosas girarán a tu favor. Lugar mágico, Cáncer, que la luna menguante en tu signo el día 7, que es un día mágico también, te invita a cambiar de aires y hacer pequeños cambios en tu vida que yo creo que van a tener unos resultados súper favorables, Cáncer. Puedes recibir sorpresas muy agradables, incluida una mejora de tu economía si estabas pasando por momentos un poquitín bajos. Así que sonríe, Cáncer, y confía siempre en tu intuición. Libra, con la luna menguante en tu signo el día 13 y los buenos aspectos de Venus, el planeta del amor, bueno, puede llegar un montón de oportunidades a tu vida para ser feliz y unos cambios que te ayuden a encontrar lo que realmente anhelas, sobre todo en el amor. Toma las decisiones que necesitas, no las aplaces más, ni le des más vueltas, venga, ahora es el momento. Virgo, la luna en tu signo, el 10, 11 y 12, guía tus pasos para que puedas cumplir tus objetivos. Es maravilloso si pudieras hacer algún viaje o contactar con personas que te traerán nuevos cambios, nuevos caminos, que te van a abrir nuevas oportunidades. Estate pendiente de ese asunto que no está resuelto, porque ahora es el momento de zanjarlo, pero sin prisas, en el momento que tú consideres oportuno. Hay que le sonríe la suerte a ti, Tauro, que tendrás muy claro lo que quieres y vas a saber afrontar los retos y sobre todo manejar las situaciones como mejor te convenga. Es un buen momento para hacer cambios y sobre todo no quedarte anclado a lo que no te da seguridad, ¿eh? Vas a disfrutar de las relaciones amorosas como no te imaginas. Sagitario, la luna está menguante, entonces aparta la rutina de tu vida y todo lo nuevo despertará tu interés y sobre todo tu curiosidad y sobre todo te traerá mucha suerte. No esperes a que las cosas sucedan y tú toma la iniciativa, que te van a sorprender los resultados maravillosos que vas a obtener. ¡Ay, Capricornio! Muchísimas felicidades. La positiva energía astral que estás ahora mismo recibiendo te abre nuevos cambios que serán fabulosos para ti. Oye, decídete a seguirlo, anda, porque ya verás tú cómo vas a ver los resultados rápidamente. Y valora las pequeñas cosas y los detalles que aparentemente dices, son insignificantes, pero es lo que de verdad te va a hacer feliz, esos pequeños detalles. ¿Para qué me sonrío si está mi queridísimo Piscis en el último puesto? Yo no puedo soportarlo, queridísimo Piscis. Es que puedes estar superando algo que no termina de llegar y no es posible, Piscis, pero mira, sé que estás en un momento un poco frágil y claro, te tenías que poner en último lugar. Si tú sabes que yo soy tu fan, Piscis, pero te tengo que poner en último lugar. Es que no puedo porque el cosmos me daría caña y luego no me diría nada, no me chivaría nada. Pero mira, vamos a lo positivo. ¿Que estás en un momento un poco bajo? Sí. ¿Que estás en un momento un poco flojo? Sí. Pero la luna menguante te va a ayudar a dejar atrás todas esas cargas que te impiden estar bien contigo mismo. Piensa en lo que tú realmente quieres y olvídate de lo que quieren los demás. Tú, mi queridísimo Piscis, eres lo primero y no puedes cargar con las cosas que no
que no son tuyas. Cada uno tiene su mochila y tú eres tan buena persona que quieres ayudarles a llevarla. Pues no, en este momento no ayudes a nadie, porque mira en el lugar que estás, o sea, que te ayuden a ti como tú has hecho otras veces. Y ahora me tengo que poner la mejor sonrisa para decir que el mejor signo de la semana eres tú, Aries, el gran benefactor. El planeta Júpiter transita por tu signo y la suerte te va a permitir triunfar en todos los ámbitos de tu vida. Y con ese empuje que tienes, si quieres algo, vas a luchar por ello con tantas ganas que lo vas a conseguir. Y no te van a faltar ocasiones para disfrutar del amor y de la pasión, que es lo que a ti te gusta. Amigos, amigas, que tengáis una semana maravillosa, os lo deseo con todo mi corazón. Vamos a empezar el año con deseos. ¿Habéis escrito ya los deseos, por lo menos para este mes? Venga, escribir los deseos en un papelito, los metéis en una cajita, lo ponéis con hojitas de laurel para que se cumplan. Y como no podemos esperar hasta la luna llena, porque ahora viene la luna nueva, pues no vamos a esperar a la luna llena, hacerlo ya y a ver qué pasa. A quien se lo cumpla, que me lo diga. ¡Mua! ¡Feliz semana!